de la oración, 1 Samuel 13. Del 2 al 7. Dice la palabra de Dios: Saúl escogió para sí 3000 hombres de Israel, de los cuales 2000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1000 estaban con Jonatán, el hijo de Saúl, en Geba de Benjamín, y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. O sea que escogió a 3, 2 se quedaron con Saúl, 1000 se quedaron con su hijo Jonatán. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que en Geba, la guarnición, y lo supieron los filisteos, se enteraron de la derrota. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo. Acordarse que Saúl solamente tenía 3.000 soldados. Gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, salieron todos huyendo, se escondieron todos. También los hebreos, algunos de los hebreos, de los israelitas, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Gad y Galad eran dos pueblos filisteos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí la Biblia es que algunos de los hebreos, cuando se enteraron que el enemigo era grande y que la batalla era grande y que el momento era difícil y peligroso, la batalla era peligrosa, salieron huyendo y se escondieron, y otro grupo se pasaron al campo enemigo, Gad y Galad, dos ciudades filisteas. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso, con temor. De ahí nos saltamos al versículo 19 del mismo capítulo. O sea que quiero que veáis que estaban en una guerra. 3.000 soldados contra un montón, 30.000, con soldados tan numerosos como la arena de la playa. De ahí nos saltamos al 19. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era de 2 tercios de siclo por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aguijadas. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguno de la gente que estaba con Saúl y con Saúl y Jonatán, pero solamente tenía Saúl una espada y Jonatán una espada. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. O sea que no sé si estáis viendo aquí lo que está pasando. Jonatán derrota a una fortaleza filistea, y al derrotar a los filisteos, el ejército filisteo se enfada contra Israel y le declara la guerra, y salen a luchar contra ellos miles y miles de soldados a carro, miles de soldados a pie, a luchar contra el pueblo de Dios, que solamente eran 3.000 soldados. Pero el problema no se termina ahí. Había batalla, había oposición, había guerra, pero el problema es aún más grande, porque nos dice el versículo 19 que ninguno de los soldados de Saúl, ninguno, llevándolo a términos modernos del Nuevo Testamento, ninguno del pueblo de Dios tenía armas. Estaban luchando batallas espirituales sin armas. Y esto es importante que entendamos aquí lo que nos está hablando. Acordarse que estamos hablando de oración.
Después vamos a ver un poco el capítulo 14 de este mismo, de 1 Samuel, 1 Samuel 14, así que si queréis poner ahí un marcador podéis hacerlo. Saúl en la Biblia representa a la gente, al pueblo, ¿ok? Fue un rey escogido por la gente, no por Dios. Fue un rey que gobernaba por la gente, escogido por la gente, para la gente, y por destacar. Era más alto que todos los demás israelitas, era buen parecido, era fuerte, y la gente lo escogió por eso, por lo que veía exteriormente, no por su corazón. O sea que en la Biblia representa al pueblo, a la gente, y representa a la gente en un estado donde la fe está en su punto más mínimo. La fe de los judíos estaba por los suelos, podríamos decir así. El pueblo de Dios estaba dominado por temor, estaba dominado por temor, estaba aterrorizado, estaba derrotado sin haber peleado la batalla, ya estaban derrotados, mientras que el enemigo crecía. Mientras estoy hablando, aplicarlo todo esto a lo que estamos viviendo hoy. El enemigo crecía, las tinieblas crecían, las tinieblas a nuestro alrededor están creciendo. Si vemos el telediario, no hace falta verlo mucho para enterarnos de que las cosas se ponen mal. Las leyes que el gobierno está imponiendo son leyes de perversión total, corrupción total. Las guerras, las batallas, temores y amenazas de guerra nuclear, etcétera, etcétera. Y vemos que el enemigo está creciendo, pero el pueblo de Dios estaba atemorizado con la fe por los suelos. No había nadie que tenía fe en Dios. Solamente un hombre encontramos en esta historia, solamente encontramos un hombre que mantuvo su fe y confianza en Dios. Y ese hombre fue Jonatán, el hijo de Saúl, el amigo de David. Todos los demás, muchos de ellos habían quedado en sus casas, otros habían salido huyendo y se estaban escondiendo en cuevas, y otro grupo se había pasado al campamento del enemigo. Pero lo que quiero que veáis aquí es la forma de luchar. En primer lugar, aunque parezca que el enemigo está creciendo, aunque parezca que las tinieblas están en oscuridad, vemos un principio bíblico que se ve a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios siempre levanta un testimonio para sí mismo en medio de las tinieblas, en medio de la debilidad espiritual general, cuando la mayoría del pueblo de Dios está débil espiritualmente, cuando la mayoría del pueblo de Dios está en dudas y en temor y en falta de fe, derrotados y abatidos y confiando en el hombre, Saúl, siempre Dios levanta un testimonio para su nombre, para glorificar su nombre. Y ese testimonio, si os dais cuenta, siempre es la minoría, siempre es a pocos. En este caso, Jonatán y su escudero levanta un testimonio. Acordarse que la oración efectiva, la oración verdadera, tiene que estar basado en ese precepto, en el precepto de defender a Cristo, defender el testimonio de Cristo. No estamos cuando yo digo defender el testimonio de Cristo, no estoy diciendo que Dios sea débil y que necesita al hombre para defenderlo. Estoy hablando de que el mundo, el enemigo, el mundo e incluso algunos cristianos están en contra de todo lo que Cristo significa, del poder de Cristo, y Dios necesita a alguien que en oración se levante y dé testimonio, manifieste esa grandeza de Dios con oraciones contestadas, con sanidades, con milagros, con el poder de Dios manifestado en un mundo que está totalmente volcado en contra de Dios. O sea que por un lado vemos eso, que Dios siempre va a escoger pocos. Es por eso que la oración siempre, si tú buscas oradores que oren de verdad, o como dice la Biblia, que oren en espíritu, en verdad, siempre va a ser la minoría. En el culto de oración siempre van los menos. Los que realmente oran siempre son pocos, son la minoría. El otro problema es las armas.
Satanás siempre, como sea, va a intentar de confiscar, de robarte, de quitarle a la iglesia, al creyente, las armas que Dios nos ha dado como para batallar y para luchar contra él. Es una de las estrategias del enemigo. ¿Os acordáis que la semana pasada, no la anterior, vimos en el estudio que una de las cosas que la oración es una de las cosas más difíciles que hacer? Nos entra sueño cuando empezamos a orar, nos entra cansancio físico, nos acordamos de todo lo que teníamos que hacer y hemos dejado sin hacer, nos entra apatía, nos entran pocas ganas. Son de las estrategias de Satanás para robarnos las armas más poderosas que tenemos contra sus artimañas y contra sus ataques contra la humanidad. Y eso sigue siendo real. Las armas más poderosas que tenemos como pueblo de Dios, las armas más poderosas que tenemos como el pueblo de Dios son la oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios. Acordarse que Jesús venció la tentación, los ataques de Satanás en el desierto con la palabra de Dios, después de haber estado orando y ayunando 40 días. O sea que quiero que veáis todo esto en la historia que acabamos de leer en 1 Samuel. Lo que quiero avisaros es que el enemigo, yo creo que muchos ya os habéis dado cuenta de esta verdad en vuestro caminar con Dios, el enemigo no va a esperar hasta la hora de la batalla para soltar sus fuerzas, su ejército y sus armas contra ti. El enemigo siempre va a preparar la batalla con anticipación. No sé si habéis entendido ese punto. No va a esperar hasta el momento de la batalla, no va a esperar hasta el último momento para atacarte, no va a esperar hasta el último momento para librar sus fuerzas contra el creyente, contra el reino contra la voluntad de Dios y el reino de Dios, sino que empieza con anticipación. Y es lo que pasó aquí. Los filisteos tenían un pacto así superficial, inestable con los israelitas. Más o menos el pacto decía lo siguiente, estoy parafraseando: si vosotros, los filisteos le decían a los israelitas, si vosotros no os metéis con nosotros, os dejamos en paz. Si nos dejáis entrar en vuestros terrenos y robar el fruto, la cosecha y tal, y no os levantáis contra nosotros, os dejaré en paz. Pero para asegurarse de que no se metiesen los israelitas con los filisteos, ¿qué hicieron? Que a todo mataron, por así decirlo, o quitaron de en medio a todos los herreros, a todos los que trabajaban con metal, a todas las armas. Solamente les permitían tener armas para instrumentos de metal para arar los campos, ¿ok? Esos que hemos mencionado antes, el hacha, el arado, etc. Y no, los herreros les estaba prohibido trabajar. O sea que para afilar el hacha y para afilar los cuchillos de cosecha, de trabajar en el campo, tenían que ir al pueblo de Gad, al pueblo de los filisteos, para que ellos lo afilaran. Le habían quitado el armamento y le habían quitado la manera de producir su propio armamento. Lo mismo hace Satanás en nuestras vidas. Como creyentes, Satanás se asegura de que nuestras armas, acordarse que nuestras armas son la palabra de Dios y la oración, nos pone en situaciones donde nos quita aquellas armas, las quita de nuestra vida que Él sabe que podemos usar contra Él. Nos hace dejar de orar, nos da apatía, nos ataca a la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios,
y nos quedamos dormidos. Leemos la palabra de Dios y no la entendemos. Pone obstáculos en nuestra vida, pone ofensas en nuestra vida. Creemos la palabra de Dios, pero Satanás se asegura de que lo que estás creyendo no se cumpla. Acordarse que no puede impedir que la palabra de Dios se cumpla, pero se asegura de que no se cumpla. Y no quiero repetir esta lección otra vez porque ya la hemos hablado antes, pero acordarse que Satanás siempre obra y ataca en nuestra mente. Y si tú te estás aferrando a una promesa de la palabra de Dios, y muchos creyentes, mientras más larga sea la batalla, más débil se va haciendo su fe, porque llegan a una conclusión que la palabra de Dios no funciona. Llevo un año pidiendo por mi familia, no se salvan. Llevo 6 meses declarando sanidad y no veo nada. Y nos hace creer que no funciona. Nos roba el poder de la palabra, nos roba las ganas de orar, nos roba el armamento mucho antes. Fijarse lo que estoy diciendo, porque esto es peligroso y es importante saberlo. Mucho antes de que llegue la batalla. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y estamos meses sin orar, meses a lo mejor sin leer la palabra de Dios, que son nuestras armas, y de repente viene Satanás y nos ataca y nos encuentra con las manos vacías, nos encuentra sin armamento, nos encuentra sin poder, nos encuentra con el espíritu por los suelos, nos encuentra con la fe por los suelos. ¿Alguien me está escuchando esta tarde? Y es por eso que la palabra de Dios nos dice y nos insta y requiere de nosotros que nos mantengamos firmes y fieles en la oración. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Cristo Jesús se apartaba a orar todas las tardes o todas las mañanas después de ministrar a la gente. ¿Por qué? Porque sabía que al otro día iba a venir una batalla de Satanás, un ataque de Satanás contra la gente. La gente iba a querer, Satanás iba a tratar de minar la fe del pueblo para que no lo siguieran, liberando un espíritu epiléptico en un chico joven. Cuando los discípulos oraron por él, no se sanó. ¿Para qué? Para que la gente dijera, es un mentiroso Jesús. Habéis visto cómo no funciona la palabra de Dios, cómo no funciona el nombre de Cristo. Un ataque. Lo bueno es que en este caso Jesús había estado en la presencia de Dios el Padre, había estado en la gloria, había estado en la presencia de Dios, y cuando descendió del monte echó fuera ese demonio. Pero es así como funciona el enemigo. Siempre nos va antes de que venga la batalla, nos roba las armas, nos quita las ganas de orar, nos quita las ganas y el deseo de meternos en la palabra, nos quita el ánimo y las ganas de estar en la presencia de Dios. Y eso es una señal. Eso es una señal de peligro, porque cuando estás en esa situación es porque la batalla, Satanás está preparándote para un golpe y no estamos preparados. Viene alguien, nos llama alguien, estoy enfermo, puedes orar por mí, y no estamos equipados. Nos llama alguien, estoy pasando por problemas, mi matrimonio se está destruyendo, podéis orar por mí, y nos encuentra sin armas, porque no hemos estado orando. Y es por eso que mencionaba antes la minoría. Jonatán, Dios usó a Jonatán, el único en este caso que tenía un arma, que había mantenido su arma afilada y que había mantenido su fe en Dios para librar al pueblo entero, como podéis leer después en 1 Samuel capítulo 14. Hay algo también importante que podemos aprender aquí, es la importancia que Dios le da porque todo tiene que ver, como hemos estudiado, de nuestra posición en Cristo. Somos hijos de Dios, estamos sentados a la diestra de Dios el Padre. Nuestra relación con Dios, nuestra vida de oración es de suma importancia para Dios, porque Dios sabe que si nos descuidamos en esa área, que si cedemos nuestras armas al enemigo, Él nos puede destruir. Os daréis cuenta y no quiero enfatizar esto mucho porque no tiene muy poco que ver con el estudio, pero fijarse bien cuando leáis la Biblia, de estos puntos importantes que os van a ayudar a entender lo que estáis leyendo.
os dais cuenta que en este capítulo que hemos leído y en el 14, cuando el Espíritu de Dios usa dos nombres para referirse al pueblo de Dios, a los judíos. En algunos versículos usa el nombre, los llama hebreos, y en otros versículos los llama Israel. Y hay mucha gente, muchos creyentes que creen que son intercambiables, hebreos e Israel, y no es así. Si os fijáis bien, el Espíritu de Dios llama a los judíos hebreos cuando se ponen del lado de los filisteos. Ya los llama hebreos. Hebreos es un nombre de un pueblo, de la gente. Estos son los hebreos, estos son los murcianos, estos son los españoles. El nombre de un pueblo, de una nación. Cuando los judíos se ponían del lado de la carne, del lado del enemigo, se rebelaban contra Dios, se apartaban de Dios, dejaban de orar, dejaban de leer la Biblia, dejaban de buscar el rostro de Dios, el Espíritu de Dios los llama hebreos. Sin embargo, os dais cuenta más adelante en el capítulo 14 que cuando los judíos se ponen del lado de Dios, empiezan a arrepentirse, empiezan a buscar de Dios, empiezan a buscar de Dios y a adorar a Dios y a poner a Dios en primer lugar, otra vez los llama Israel. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir Israel? Hebreos es el nombre de un pueblo. Israel quiere decir príncipe de Dios o príncipe con Dios. O sea que lo que quiero decir con eso, lo que quiero que quede claro con eso es que nuestra relación con Dios tiene que estar basada en oración y en la palabra de Dios, y es importante el que sepamos nuestra identidad, reconozcamos quiénes somos, príncipes con Dios. ¿Quién es un príncipe? ¿Por qué recibió Israel? ¿Por qué recibió Jacob este nombre, Israel? No sé si os acordáis de la raíz de este nombre, porque dice la Biblia, luchó con Dios y venció. Luchó con Dios y venció, luchó con Dios y se mantuvo firme, luchó con Dios y se mantuvo firme hasta que Dios, y este es otro estudio que haremos en el futuro si Dios quiere, hasta que Dios tuvo que tocar el muslo de su pierna y dejarlo marcado el resto de su vida, dejarlo débil, dejarlo humillado el resto de su vida, confiando en Dios. ¿Por qué tocó el muslo de su pierna? Para que de ahora en adelante aprendas a depender de Dios, a confiar en Dios solamente, no en tu fuerza, no en tu sabiduría, no en tu habilidad, sino en Dios. Y eso es un príncipe, le cambió el nombre, ya no serás más Jacob, sino Israel, príncipe con Dios. Entonces son puntos importantes que tenemos que ver, que tienen mucho que ver con la oración y con nuestra relación con Dios. Es una vida de oración y una vida en la palabra. La palabra y la oración van juntos, no se pueden separar. La palabra es la espada del Espíritu y la oración van juntos, no se pueden separar. Si busquéis en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 17 y 18. Tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. ¿Os dais cuenta que van juntos? No se puede tomar la espada del Espíritu, no funciona si no es con toda oración y súplica. El yelmo de la salvación no funciona si no es con la palabra y súplica, con oración. ¿Por qué? Porque es en la oración donde se lleva a cabo la batalla. Es en la oración donde se vence o se es derrotado. Es en la oración donde necesitamos declarar el testimonio de Dios a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros descuidamos la oración y la palabra de Dios, perdemos nuestra dignidad, perdemos nuestra posición en posición, perdemos nuestra ascendencia.
Si el enemigo logra robarnos de nuestra vida de oración, logra robarnos de nuestra vida en la palabra, entonces perdemos nuestra dignidad y nuestra posición en Cristo. Perdemos nuestra posición como hijos de Dios sentados a la diestra de Dios el Padre, con todo enemigo debajo de nuestros pies. No sé si me entendéis o no. Satanás se burla de nosotros, Satanás nos pisotea, Satanás hace lo que quiere con el creyente que no tiene una vida de oración y una vida en la palabra. Es por eso que he mencionado el nombre hebreos y israelitas, hebreo y Israel. Nuestra dignidad es ser príncipe con Dios o príncipe de Dios. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, y cuando estemos orando, orar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, porque si no, Satanás logra demoralizar a la iglesia y vencerla. Siempre van juntas, son las armas poderosas que tenemos en nuestra lucha espiritual. El apóstol Pablo nos advierte, nos dice: no seáis ignorantes en cuanto a las artimañas de Satanás. Y esta es una de esas artimañas. Trata de robarnos la vida de oración y la vida en la palabra, nuestras armas que tenemos contra él, para que cuando nos ataque no tengamos la fuerza ni la habilidad de luchar, impidiendo que oremos, obstaculizando que leamos la palabra y que nos metamos en la palabra. Y si os dais cuenta, Satanás nunca avisa de que lo está haciendo. Nunca te avisa y te dice: te estoy robando tus armas. Lo hace sin que nos demos cuenta. Nunca te avisa de que va a atacarte. Lo hace sin que nos demos cuenta. ¿Cuándo lo hace? Casi siempre lo hace cuando estamos desprotegidos, sin las armas. Para que el apóstol Pablo sigue diciendo: para que Satanás no tome ventaja de nosotros. O sea que es importante. Espero que haya quedado claro ese punto. La palabra, como he dicho, la palabra la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y la oración van juntas y no se pueden separar. Y os dais cuenta en Efesios que hemos leído de que no pone la palabra con el yelmo, no pone la palabra con los calzados de salvación, no pone la palabra junto con otra de las piezas de la armadura, sino que la pone con la oración, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica al Señor. O sea que la palabra de Dios es... ¿Por qué es tan importante orar con la palabra de Dios? Porque es nuestra victoria. Es nuestra victoria. No hay nada más poderoso. No hay nada más poderoso en la oración. No hay nada que agrade más a Dios. Lo voy a decir así, como lo dice Jeremías. No hay nada que agrade más a Dios que cuando vengamos a la presencia de Dios en oración, vengamos ante su presencia con la palabra. Y le digamos: Padre, yo te doy gracias por esto, porque de acuerdo a tu palabra, tú has declarado que seré salvo yo y mi casa. De acuerdo a tu palabra, siempre con la palabra de Dios delante. ¿Me está entendiendo alguien? Es importante. Padre, declaro, no sé, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero las cosas que solemos decir. Padre, estamos orando por la iglesia de Cristo Jesús, que se levante con poder, Padre Santo, que se levante en el poder y en la victoria de lo que somos, de nuestra identidad como el cuerpo de Cristo, como
como el cuerpo de Cristo, con Cristo en la cabeza, viviendo en la realidad de todo lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, porque de acuerdo a tu palabra, la iglesia siempre estará encima, no por debajo. Está sentada a la diestra de Dios el Padre en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la cabeza, de los enemigos de Cristo y de la humanidad están debajo de nuestros pies, que somos el cuerpo, la iglesia de Cristo. Padre, porque está escrito que tú vienes a buscar a una iglesia, una esposa santa, sin mancha, poderosa, una iglesia victoriosa. Está escrito. Por eso declaro, Señor, que la iglesia no puede seguir viviendo en confusión, sin saber quién es, sin saber su posición en Cristo, viviendo una formalidad hueca y vacía, una rutina sin vida, Señor Dios Santo, en vez de vivir la victoria que tenemos en Cristo. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo, no. Pero la vida del creyente, la batalla del creyente es una batalla que siempre se lucha desde la victoria. ¿Y cómo sabemos que estamos en victoria? Porque la palabra de Dios lo dice, y antes de ir a Dios en oración ya lo hemos leído, ya lo hemos determinado, ya hemos tomado la decisión que lo que dice la palabra lo vamos a creer. De hecho, no sé si alguna vez habéis leído el Salmo 119. Es el pasaje más largo de la Biblia. Pero si leéis el Salmo 119, que está todo el Salmo entero está dedicado a la palabra de Dios, veréis que hay un sinfín de versículos, se repite y se repite y se repite. Señor, vivifícame de acuerdo a tu palabra, fortaléceme de acuerdo a tu palabra, sálvame de acuerdo a tu palabra, levántame de acuerdo a tu palabra, dame sabiduría y revelación de acuerdo a tu palabra. Y lo repite un montón de veces. Entonces es una buena práctica meterse en la palabra, y cuando vayas a orar, ve a orar con la palabra, con la espada del Espíritu en tu mano, preparado para la batalla, para declarar y establecer la victoria que ya es tuyo. Para que siempre que estemos orando, siempre que vayamos a luchar, siempre que Satanás nos ataque, las promesas de Dios, la victoria que es nuestra en Cristo, nos venga a nuestra memoria, a nuestra mente. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Amén. Volviendo al tema de la minoría, vemos que Jonatán era solamente un hombre de fe, pero estaba en la posición de fe, en la posición de hijo de Dios. En 1 Samuel 14, hay un versículo poderoso que Jonatán, unas palabras que Jonatán cita, que dice aquí, Jonatán 14:6. Y Jonatán dijo al joven escudero que iba con él: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros. Y fijarse bien lo que dice, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y si veis en la palabra de Dios, veréis que casi siempre Dios lo hace con pocos. ¿Por qué? Porque esa minoría que se mantiene creyendo en Dios, que mantiene su fe firme, aunque los ataques sean grandes a todo alrededor, aunque las tinieblas parezca que están aumentando, esa minoría es la clave, como hemos hablado cuando estudiamos el colaborar con Dios para cualquier situación, para que Cristo Jesús sea exaltado. Y como podéis leer en 1 Samuel 14, si nos da tiempo lo leeremos, si no lo menciono, no solamente es la clave para que Dios obre, sino que es la clave, esa minoría que mantiene su fe en Dios y ha mantenido su arma afilada y no ha permitido que el enemigo se la quite, se la robe. Esa minoría siempre es usada por Dios para restaurar y restablecer la mayoría que se han escondido en cuevas, la mayoría que han salido huyendo de la batalla, la mayoría que han quedado tirados por el camino, la mayoría que se han pasado al campo enemigo. O sea que Dios, lo que estoy diciendo es que Dios necesita esa minoría de hombres y mujeres de oración que oran con fe, que oran la palabra de Dios, que han mantenido su arma afilada
para restaurar a esa minoría que en el ardor de la batalla han salido huyendo o han quedado tirados. ¿Alguien me ha entendido lo que acabo de decir? Que es importante. La oración no es egoísta, la oración no está centrada en ti. La oración es para el propósito de Dios, para que Dios pueda obrar en este mundo. Aquellos que oran, aunque te critiquen, aunque se burlen de ti, aunque te critiquen, aunque digan que eres un fanático, aunque digan que no hace falta ser tan fanático, no hace falta ser tan extremo, no hace falta ser tan intenso, no hace falta orar tanto, aunque te critiquen así, tú y yo y aquellos que mantienen su fe en Dios, aquellos que mantienen la espada del Espíritu afilada en la oración, son la única esperanza que el resto del pueblo de Dios tienen. La Biblia nos habla de Benjamín. Benjamín era el más joven de los hijos de Jacob, la tribu más pequeña. Sin embargo, también vemos en la Biblia que era el enlace entre el pueblo de Dios alienado, que se habían dispersado y se habían ido, y los que estaban cerca del trono. Es una posición de privilegio, aunque es difícil. Es una posición de honra, aunque es difícil. La lucha es grande. Aunque es Dios el que trae, aunque es Dios el que restaura a esta gente descarriada, a esta gente desanimada, no lo hace directamente. Él lo hace a través de ese grupo, esos que están luchando en oración con la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. En 1 Samuel 14, versículo 9. Esto es un ejemplo súper claro de lo que es luchar desde la victoria. Okay, yo sé que me habéis escuchado decir esto mucho en muchos sermones y predicaciones, pero no sé cuántos realmente entienden lo que significa. Aquí en el versículo 8 le dice a su escudero, un chico joven, entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Acordarse que estaban en un terreno montañoso, ¿okay? Si lo queréis buscar en el mapa lo podéis ver, sobre todo en el internet en 3D. Era un terreno montañoso. Los filisteos estaban en lo alto y el pueblo de Israel estaba en lo bajo, en el llano. Y eran varias colinas, ¿okay? Bastante empinadas. Los filisteos estaban arriba. El Jonatán le dice: vamos a pasar hacia estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y fijarse, si nos dicen: esperad allá abajo hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Ok, cualquiera que tiene un poco de uso de razón y de lógica lo hubiese dicho al revés, ¿sí o no? Fijarse bien. Si nos dicen: esperad allá abajo y nosotros bajaremos, entonces nosotros saldremos corriendo. Porque aquí en lo plano podemos correr y podemos huir y podemos escondernos. Sin embargo, Jonatán lo dice al revés. Si nos dicen: subir a nosotros, subiremos, porque el Señor los ha entregado, pasado, en nuestras manos. Y cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: mirad, los hebreos salen de sus cavernas, donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero, y le dijeron: subid a nosotros, y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras de mí, pues el Señor los ha entregado, pasado, en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él
su escudero, los que quedaban vivos, su escudero los remataba. Y esto es orar y vivir y luchar la vida del creyente desde la victoria. Subieron, como dice aquí, con pies y manos. O sea que ni siquiera podían subir de pie, ni siquiera podían mirar al enemigo a ver lo que estaban haciendo. Era tan escarpado que tenían que subir con manos y pies. Sin embargo, ellos suben. ¿Por qué suben? Porque era la señal. Si nos dicen subid vosotros aquí donde estamos nosotros, es la señal de que Dios los ha entregado en nuestra mano. Entonces Jonatán subió ya sabiendo que ya había ganado la victoria. Subió sabiendo que ya tenía la victoria. Subió sabiendo que ya había Dios ya había derrotado a sus enemigos. La victoria es nuestra. Estaban escalando en victoria, no para lograr una victoria. Tenían su arma, aunque fuese una solamente, tenían su fe en Dios y tenían la victoria. Y subieron el monte basándose en esa victoria. ¿Os dais cuenta? Y eso es luchar desde un punto de victoria. En la vida del creyente hoy, ¿cómo se aplica a nuestras vidas? ¿Cómo podemos vivir esto? Pues de la misma forma. La palabra de Dios en Colosenses nos dice que Cristo Jesús ha derrotado a Satanás y lo ha despojado de toda su fuerza y su armadura en la cruz del Calvario, y ha quitado todo lo que había en contra de nosotros, toda acusación, todo pecado, todo delito que había en contra de nosotros, todo aquello que Satanás podía usar en contra tuya para destruirte, tus pecados, tus fallos, tus iniquidades. Satanás, Cristo Jesús lo clavó y lo borró en la cruz del Calvario. O sea que, sabiendo eso, no deberíamos, y lo triste es que seguimos haciéndolo, pero no deberíamos nunca enfrentarnos al enemigo para tratar de lograr una victoria, porque la victoria ya es nuestra, el enemigo ya está derrotado. Y lo que deberíamos hacer es declarar la palabra de Dios y tomar posesión de lo que ya es nuestro. No sé si os dais cuenta que ese tipo de batalla es muy diferente a la que estamos acostumbrados a luchar. Entonces, como dije antes, Dios usa la minoría. Y después de esta batalla hubo un gran terremoto y Dios confundió al enemigo y salieron todos huyendo. Pero quiero que veáis lo que he dicho antes, que Dios siempre va a usar esa minoría que mantiene su fe en Dios para restaurar a la mayoría que por razones o por X razón se han escondido y están aterrados y sin fe. En el versículo 21, Salmo, es 1 Samuel 14, 21. Entonces los hebreos, ¿os acordáis lo que he dicho de los hebreos y los israelitas? Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos, aquellos hebreos que por miedo se habían pasado al campamento enemigo y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl. Versículo 22, cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en las montañas, en las cuevas, etcétera, en los matorrales, huyendo del enemigo, ellos también salieron de sus escondites y persiguieron al enemigo que estaban huyendo de la batalla. Y así libró el Señor a Israel en aquel día. Y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Pero ¿por qué fue posible esta restauración? ¿Por qué fue posible esta victoria? Porque había un hombre que había mantenido su fe en Dios y su arma preparada, afilada. Ok, para terminar quiero leer una historia más. Y se encuentra en Jueces capítulo 7.
Jueces capítulo 7, versículo 7, por ejemplo. No, vamos a ver un poco antes, para ver el contexto, versículo 2. Jueces 7:2. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado grande, demasiado numeroso, para que yo entregue a Madián en tus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso, diciendo: por mi propia fuerza me he librado de mis enemigos. Ahora pues proclama a oídos del pueblo, diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que tenga miedo de la batalla, que tenga miedo de luchar contra el enemigo, que regrese y parta del monte Galar, que regrese a su casa. Y 22.000 personas regresaron, y solamente quedaron 10.000. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso para que yo me lleve la gloria. Hazlos bajar al agua, y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga: este irá contigo, que ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo diga: este no irá contigo, no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber agua del río. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: os salvaré con estos 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los medianitas en tus manos. Que todos los demás pueblos, todos los demás se vayan a sus casas, cada uno a su hogar. Y con estos 300 ganó la batalla. O sea que aquí vemos que Dios siempre usa un pueblo tamizado, un pueblo filtrado. ¿Sabéis lo que es tamizar, no? Si hacéis pasteles y bizcochos y tal, a veces es importante pasar la harina, aunque de por sí parece que esté bien y que parece que es fina y que está todo bien. Sin embargo, tamizarla, filtrarla por un colador fino para que quede lo que vale, la harina vale, que salga todo tropezones, por falta de mejor palabra, que salga todo lo que no está, lo que no es efectivo, lo que va a dejar tropezones y cosas en la masa. O sea que vemos este principio a través de toda la Biblia: tamizar a la gente, pasarla por un filtro, y todos los que tenían miedo los envió a su casa, todos los que estaban atemorizados, todos los que no estaban preparados para enfrentarse al enemigo, los mandó a su casa. Todos los que no estaban preparados para la batalla. Acordarse que he dicho antes que Satanás ataca, no lo anuncia de antemano, sino que ataca cuando menos lo pensamos. Entonces todos aquellos que se arrodillaron para tomar agua no estaban vigilando, estaban arrodillados con la cabeza en bajo tomando agua del río. No estaban esperando la batalla, no estaban preparados para la batalla. Sin embargo, los 300 que cogieron agua con las manos y se lo llevaron a su boca y la lamieron, estaban vigilando, estaban mirando, estaban preparados para la batalla. ¿Para qué? Para que Dios se lleve. Y una vez más, si termináis de leer la historia, que no nos da tiempo de leer la historia, veréis que gritaron por la espada de Gedeón. ¿Dónde está el dicho ese? En el versículo 20, los soldados israelitas gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. La victoria es nuestra. ¿Cuál es la espada del Señor? Vuelvo a repetir: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un corazón dividido, una persona con un corazón dividido no puede tener victoria, no puede vivir en victoria. Cuando tu corazón está temeroso, cuando tu corazón está dividido: venceré o no venceré, funcionará o no funcionará, me librará Dios o no me librará, esta promesa es para mí o no es para mí, la palabra de Dios funciona hoy o ha dejado de funcionar. Eso es tener un corazón dividido, y con esa actitud no se puede ganar ninguna batalla.
Hay muchos ejemplos que la Biblia nos da de un corazón dividido. Por ejemplo, cuando Cristo Jesús anduvo sobre esta tierra, llamó a muchos para que fuesen sus discípulos. Llamó a muchos para que fuesen sus discípulos y los siguieran. Sin embargo, la Biblia nos dice que algunos dijeron: sí, Señor, pero déjame primero, yo te seguiré, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Corazón dividido. Otro le contestó, le dijo: sí, yo te voy a seguir, Señor, pero me he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas antes de ir contigo, a ver si funcionan bien. Otro le dijo: acabo de casarme y no hemos ido a la luna de miel todavía y no tal. Corazón dividido. He comprado un terreno y tengo que ir a verlo, a ver en qué condiciones está. Corazón dividido. Cristo Jesús dijo bien claro que cualquier hombre que quiera venir en pos de mí debe dejar a un lado padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, porque si no, no puede ser mi discípulo. Ignora palabras con corazón firme, corazón fijo, un corazón dispuesto a seguir a Dios en todo lo que venga. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y esa minoría, esos 300 que fueron tamizados, que fueron filtrados, son los que trajeron la victoria al resto. Acordarse, la minoría es la esperanza de la mayoría. La minoría que está orando en fe es la esperanza que tienen aquellos que están con su fe por los suelos o que han dejado de creer.